Gracias por sintonizar el zumbido del moscardón. Ayer, el dictador más brutal que ha tenido América Latina de seguir vivo y parecía tener el mismo pacto con el diablo que Dorian Gray, habría cumplido 94 años de edad y su relación con México sería mejor que la que sostuvo con Venezuela mientras vivió. Me refiero al comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, presidente de Cuba desde el 1 de enero de 1959. Desde esa fecha instauró un gobierno comunista que se mantuvo de contribuciones limosneras de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que trataba, nunca pudo, de aprovechar la posición geopolítica militar de la isla durante la denominada Guerra Fría contra los Estados Unidos. A la caída del muro de Berlín en 1989 y la fragmentación de la URSS tras la perestroika de Mikhail Gorbachev en 1990, un año después, la isla quedó huérfana, económicamente hablando. Y entonces surgió de entre las ruinas de la democracia otro líder populista venezolano llamado Hugo Chávez, que le profesaba una gran admiración al comandante y que le ofreció, sin pedir nada a cambio, toda la riqueza del petróleo venezolano a Cuba para sostener el régimen comunista de Fidel Castro. Desde que Fidel tomó la isla por asalto, el primero de ellos al cuartel Moncada, que por cierto fue fallido, se notaba ya el talante comunista sobrado y petulante del comandante cuando afirmó: «Condéneme, no importa, la historia me absolverá». En 1953, eso fue en el asalto al cuartel Moncada. Para el 1 de enero de 1959 la isla ya era suya, que no de los cubanos, y comenzó un régimen que hasta el día de hoy lleva 61 años de injusticias, violaciones de los derechos humanos, restricciones de todo tipo, hambre y penurias que han hecho que millones de cubanos abandonen la ínsula para emigrar a cualquier otra parte del mundo. Está mejor ahí que en Cuba. No he sido ni soy comunista. Si lo fuese, tendría el valor suficiente para proclamarlo. Eso lo dijo en mayo de 1958. Y como nuestro Don López, o como Hugo Chávez, o como Evo Morales, Fidel negaba por conveniencia propia sus intereses políticos. Fue él quien escribió el script del comunismo latinoamericano que hemos escuchado en los mentirosos discursos de la izquierda en México, sobre todo de nuestro presidente, así, en minúsculas y entre comillas. Sin embargo, no podemos negar que fue un hombre carismático y lleno de convicciones a las que nunca traicionó. Cuando esta guerra acabe, decía, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande. La guerra que voy a echar contra ellos, se refería a los Estados Unidos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero. Y se murió odiando al imperio. No como Don López, que solo lo usó para discurso, y ya como mandatario fue a limpiarle las botas al presidente más neoliberal que haya tenido justamente ese imperio. En 2010, cuando la economía venezolana ya estaba devastada por las irresponsables manos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el comandante escribió un extenso texto en el Granma. El Granma es el periódico oficial de Cuba, en el que elogiaba las acciones y sobre todo los dichos del eterno candidato de la izquierda mexicana. Dijo entonces: López Obrador será la persona de más autoridad moral y política en México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio. Era agosto de 2010 y entonces contó su emoción al recibir el libro La mafia que se adueñó de México y el 2012, escrito por Andrés Manuel. Lo leí, dijo, con enorme interés. Describe la forma en que Estados Unidos devora a dentelladas a un país hermano de este hemisferio. Visionario y perverso, Fidel ya sabía que en México había un hartazgo al sistema que después de 12 años de campañas podría tener un cachorro y muy maleable en la presidencia de México que siguiera financiando su régimen comunista en Cuba. Don López le respondió entonces: Fidel es como Gandhi o Roosevelt, mostrando así su admiración absoluta, su sumisión por el padre del comunismo latinoamericano. Fidel murió el 25 de noviembre de 2016, apenas 2 años antes del triunfo del Mesías de Macuspana. Ya no pudo ver cómo Don López asumía la presidencia de México en 2018. Tampoco pudo ver cómo fue a Estados Unidos a lamerle las botas a Donald Trump y pronunciar un discurso de elogios al neoliberal más grande del planeta. Me pregunto, ¿AMLO hubiese pronunciado un discurso así con Fidel aún vivo en la isla? Si salimos, llegamos. Si llegamos, entramos. Si entramos,
triunfamos, habría dicho el comandante en Tuxpan, Veracruz, aquí en México, al embarcarse en el Granma, ahora el nombre del periódico oficial, pero también es el nombre del barco que los llevó, el yate que un político mexicano, Fernando Gutiérrez Barrios, le consiguió a la insurgencia cubana para derrocar a Fulgencio Batista. Era el 25 de diciembre de 1956 cuando desde México Fidel comenzaba su aventura. 59 años después, un comunista adoctrinado por él se sentaba en la silla del águila. Muchas gracias.